Vamos a hablar con Gustavo Córdoba. Así es. Consultor político de la consultora Suban Córdoba y Asociados. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Qué bueno verles. Muy buenas tardes. Igualmente. Tanto tiempo. Siempre te llamamos para que nos orientes. Bueno, ¿cómo viene el humor social? Hay una realidad incontrastable que lo percibimos todos cuando estamos en la calle. La gente no le alcanza la plata, el salario es insuficiente, ha ido perdiendo y le ha ido comiendo poder adquisitivo la inflación a la gente. ¿Cómo está impactando las mediciones, Gustavo? Mal, porque más allá de que el gobierno después de las elecciones de octubre tiene un músculo legislativo más importante, ¿no? Ha ganado desde el punto de vista político, también ha logrado desarticular a Provincias Unidas como un eje opositor, pero en términos económicos yo creo que estamos peor que en octubre del año pasado, pensando que esa elección, en la previa, el gobierno de Javier Milei era un gobierno fallido en términos políticos y en términos económicos. Se recuperó políticamente, pero la economía, ustedes saben muy bien, es un desastre. No arranca y difícilmente arranque con un contexto como el que tenemos en el mundo, con una guerra que ha iniciado Estados Unidos e Israel, que pareciera que, va a desarticular cualquier noción de orden internacional que teníamos previamente, que va a dejar un nuevo orden y que no me queda claro, a mí y a mucha gente, cuál va a ser la deriva de todo esto, ¿no? En principio lo que hay que tener en claro que se viene un aumento muy fuerte de las naftas, el barril de petróleo, ahí escuché una declaración de Irán que dice que no nos extrañemos ni nos sorprendamos si el barril se va a $200 o más, y eso implicaría para la economía doméstica de un país como la Argentina un desastre sobre el desastre, porque déjenme decirles, no hay manera de evitar que eso se traslade a precios, ¿no? Entonces, ahí hay un problema grande, gigantesco, que por primera vez yo les diría que para entender lo que va a pasar en la Argentina, prácticamente no hay que mirar lo que hace el gobierno, ni el presidente Milei, ni sus funcionarios, mucho menos la oposición. Hay que ver lo que pasa fronteras afuera del país, con esta guerra que ha iniciado Estados Unidos contra China, y además la cuestión electoral estadounidense en noviembre, porque si allí Donald Trump pierde las elecciones intermedias, yo creo que el respaldo o el apoyo norteamericano a Javier Milei se termina, ¿no? Ustedes lo vieron este fin de semana. Donald Trump por tercera vez consecutiva le dijo a Javier Milei: yo te hice ganar las elecciones. Se la factura todas las veces que puede, ¿no? Sí, lo cual llama mucho la atención. Entonces hay que entender que la posición nuestra está muy debilitada, no tenemos política exterior. Argentina ha renunciado a tener una posición en el mundo, ¿no?, que defienda los intereses de Argentina como país, y estamos colgados a la política exterior de un presidente como Donald Trump que, tiene sus particularidades, ¿no? Gustavo, hasta acá los problemas económicos el gobierno no los ha sufrido en términos políticos, le ha echado la culpa a la herencia del gobierno anterior, por supuesto, al comportamiento de determinados sectores de la economía. Ahora últimamente está muy en contrapunto con los industriales. ¿Hasta cuándo puede explicar esto o adjudicárselo a un tercero? Yo creo que ya hay un cambio de humor notable. Eventualmente hay que pensar que el núcleo duro de Milei se ha ido endureciendo. La característica de ese núcleo duro es que es voluminoso. Recordemos lo que sacó Mauricio Macri contra Alberto Fernández. Sacó nada más ni nada menos que 41 puntos, 40,7, que en términos porcentuales es muy parecido a lo que sacó Milei en la elección de octubre del año pasado. La nota hoy distintiva es que enfrente, en lugar de haber o de existir un frente cohesionado opositor, hay un nivel de fragmentación bastante importante. Entonces, yo lo que creo es que le está impactando la economía al gobierno, le está impactando en la confianza. Muchos votantes originales de Milei ya no lo van a volver a votar. Habrá que ver si, de alguna manera, el año próximo, que es el año presidencial de las elecciones allá por octubre, hay que ver cómo llega el gobierno en ese contexto, pero no se olviden que hay un elemento que es realmente importante. Los dos gobiernos anteriores en democracia que obtuvieron sendas reelecciones, lo hicieron gracias a que le devolvieron a la gente el poder adquisitivo perdido.
Carlos Menem y Cristina Fernández, del mismo partido, pero con políticas económicas, yo diría hoy, mirando para atrás, diametralmente opuestas, lograron que la gente los reelija básicamente por eso. Yo no veo ese fenómeno en Milei, no veo un clima reeleccionista, no veo un entusiasmo, ni siquiera de su núcleo duro, porque muchos de los que lo votan y lo van a seguir votando y apoyando, te están reconociendo que hoy están mucho peor de lo que estaban 2 años atrás, ¿no? Al frente, una de las características que benefician a Milei, como decías vos, no solamente está la fragmentación, sino que la inexistencia de alguien que hoy capitalice esta pérdida de poder, esta pérdida de imagen de Milei, ¿no? ¿Estamos muy pronto para reclamar eso o hay que esperar más cerca de la elección? ¿Vos te acordás, por ventura, en el año 2023, el año que Milei gana las presidenciales? ¿Vos me sabrás decir si en junio ya existía la percepción de que Milei ganaba y iba a ser presidente? No, para nada. Para nada. Entonces, es un fenómeno barrial ahí. Recién, el año próximo, quizás, cuando tengamos ya clima de elección presidencial, cuando veamos estos intentos alocados que trata el gobierno de eliminar las PASO, de unificar, de poner el voto de lista única en la boleta de papel, de lista completa en la boleta de papel. Son fantasías electorales que tiene el gobierno para ver si puede aprovechar los márgenes mínimos de maniobra que hoy conserva. Pero yo entiendo que el año próximo la oposición va a brindar de alguna manera algunas alternativas. Va a depender más que nada, no tanto del gobierno, sino de la certeza que tengan las dirigencias opositoras de ubicarse y representar a casi un 60% de argentinos que no votarían al gobierno. Gustavo, ¿y qué ves ahí? ¿Qué puede cuajar? Porque en las últimas horas se empezó a especular con Macri, ¿no? Si finalmente se iba a acercar a algún polo opositor, se lo vincula por allí con un PJ no kirchnerista, con la Unión Cívica Radical, armando un frente. ¿Ves algo posible ahí? Muy marginal, ¿verdad? Además, yo viendo la historia reciente, es muy difícil que los argentinos votemos para atrás. Lo hemos hecho muy poquitas y de manera muy excepcional, ¿no? Muy poquitas veces. Sí creo que dirigencias más nuevas, con menos conocimiento, con menos rodaje, tienen más chances. Digo, en este sentido yo te diría que el pasado es muy pesado para ciertas dirigencias, ¿no? Más allá de que es un expresidente que mantiene, digamos, de alguna manera la consideración, pero en términos electorales es muy difícil de vender un espacio de derecha cuando el espacio de derecha hoy está prácticamente monopolizado por Javier Milei, ¿no? Sí creo que lo de Macri por allí tiene como intención tratar de preservar el denominado Maxi Kiosco de la capital federal, ¿no? La gestión que hoy tiene su primo Jorge Macri. Gustavo, ¿cómo lo ves a Yarlora en este panorama que viene de una derrota en la legislativa? Desde entonces ha aplicado muchos cambios y le parece tener dificultades para estructurar un discurso que se posicione con respecto a Milei, ¿no? Hay semanas que parece ser bastante crítico, otras semanas parece ser bastante afín. ¿Cómo lo estás viendo a Yarlora? ¿Lo ves incómodo? Mirá, yo te diría lo siguiente, dos cosas. Una general, todos los gobernadores, incluido Milei, incluido Yarlora, todos, van a sufrir, si las condiciones actuales se mantienen hasta las elecciones de gobernador, van a sufrir a Milei. Yo parto de la consideración de que es bastante probable que en aquellas provincias en donde Milei ganó la elección legislativa de octubre pasado, vuelva a ganar las gobernaciones, ¿sí? Porque en realidad no importa el candidato, es Milei el que va a ganar y va, digamos, su proyecto nacional en las elecciones provinciales. Dicho esto, ustedes sabrán, si Milei ganó en cerca de 18 provincias, entre otras Córdoba, bueno, el panorama para Yarlora no es para nada halagüeño, ¿no? Yo diría que de particular, siendo oficialista, tiene por allí muchas ventajas y además, conociéndolo, es un político que tiene unas condiciones extraordinarias para los momentos electorales. Siempre lo han subestimado, ¿no? Y desde que lo vimos ganar la elección de intendente en San Francisco hasta acá, siempre tiene alguna sorpresa en su gatera, ¿no? Entonces yo diría,
más allá de las condiciones económicas, va a tener que encontrar lo más pronto posible un andarivel narrativo para hacer algo respecto de Milei. Opositor u oficialista. Yo creo que oficialista no va a ser. Entonces hay que ver qué tipo de opositor va a buscar ser Yarlora en el corto y el mediano plazo. Para eso, ¿te imaginas que puede, pensando en los gobernadores, ¿no? Y la experiencia fallida de Provincias Unidas, ¿puede haber alguna estructuración nueva allí? Sí, claro. No hay que descartar absolutamente ningún escenario, porque fíjense, hoy están hablando algunos círculos políticos de que las presidenciales van a ser en mayo del año próximo. Sin paso, con boleta única. Para mí un delirio, ¿no? Que estén pensando en eso, pero imaginen cómo adelantarían los climas electorales. Yo diría, en octubre, noviembre de este año ya estamos definiendo candidato a presidente. Claro. Y eso puede generar muchos problemas. En las elecciones provinciales yo diría, hay una duda, si los gobernadores que no son tan aliados al gobierno van a conformar una coalición con chances de ingresar al balotaje, o si van a armar una coalición un tanto más grande para ganarle a Milei en primera vuelta. Yo esto lo veo realmente mucho más difícil, pero no Martín Yarlora también sea candidato a presidente. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto hablar con vos.